Bien, jóvenes, entonces hemos encontrado la expresión, vamos a llamarla así, general, para el movimiento que se ejecuta cuando un objeto se mueve con aceleración constante. Y un ejemplo bastante concreto de este tipo de movimiento, como se mencionó, es el que se realizó con el ejemplo del globo aerostático. ¿De acuerdo? Entonces, aquí algo importante por indicarles. Esta, esta, este paso de poder sacar la aceleración de la integral se realizó bajo el supuesto de que la aceleración es constante. Si no fuese así, esta función se tiene que quedar ahí, dentro de la integral. Y si es una ecuación, no sé, cuadrática, o una función lineal, o una función exponencial, bueno, la que resulte, pues bastará con que ustedes apliquen las técnicas de integración que conocen para poder resolver ese problema. Pero lo importante a reconocer aquí es que una vez que ustedes resuelven ese problema, están determinando la función velocidad. Esa es la interpretación de esta integración. Al resolverla, están ustedes conociendo la función velocidad de esta partícula. Vamos a continuar entonces con la función posición. Así que en este recorrido, vean, ya estamos aquí. Ya estamos en la función velocidad. Ahora, sabemos, como lo comentamos hace unos minutos, la velocidad como función del tiempo es la derivada de la función posición, que depende en general del tiempo, respecto al tiempo. Vamos a partir de esta situación concreta. Entonces, podemos hacer algo similar a lo que se mencionó en el caso anterior para la aceleración y velocidad. Y vamos a escribir lo siguiente. Vean aquí, entonces voy a escribir esta diferencial. Esto es igual a esta función por el diferencial de tiempo. De esta forma. Y indicamos que lo que se va a hacer es una integral a ambos lados de esta igualdad. ¿Hasta aquí vamos bien con esta situación? Sí. Ok, vale. Entonces, un comentario nuevamente. Aquí nosotros necesitamos, o lo que vamos a hacer es sustituir la función velocidad que algún problema nos esté proporcionando. Que les digan a ustedes explícitamente, esa es la función velocidad de una cierta partícula. Bueno, si les piden determinar la posición, entonces hay que sustituir esa función que les están dando aquí y hacer la integral, dependiendo del problema, ¿no? Concreto. Aquí vamos a suponer, vamos a seguir suponiendo. Vamos a seguir, aquí voy a cambiar de color. Ok, así. Supongamos nuevamente que la aceleración con la que se mueve una partícula es constante. En ese caso, sabemos que la velocidad, como función del tiempo, tiene una forma muy específica. No es cualquier cosa, tiene una estructura muy, muy concreta. ¿Cuál es esa forma bastante concreta? La que obtuvimos aquí arriba. Ven, es esta. Así que lo que vamos a hacer es sustituir. Déjenme aquí arreglar unas cosas. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí. Lo que vamos a hacer es tomar esta función, así como está, y la vamos a incluir en nuestros cálculos.
Entonces, la función velocidad es esta, ¿de acuerdo? Es esta la estructura de la función velocidad. Bueno, aquí cambio esto para que parezca más una V. Ahí está. Tenemos que la velocidad es esta forma. Entonces, para determinar la función posición, procedemos como sigue. Vamos a tomar esta integral, pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esta función b de t no es cualquiera, es la que está aquí arriba escrita. ¿Lo notan? Es la misma que vamos a sustituir aquí. Exacto, vamos a sustituir. Pero todavía tiene componente de posición. ¿Dónde tiene componente de posición? ¿O cómo? ISR. Sí, esta función nos está dando la función posición, una vez que integremos. Ah, o sea, eso vamos a llegar. Ok. Sí, a la función posición. Entonces, similar al caso anterior, donde hicimos como que esto pueda cancelarse. Pero recuerden, aquí el argumento, la justificación está en el teorema fundamental del cálculo. Del lado izquierdo de esta igualdad, pues nos queda simplemente vector R de t. Ahí está. Pero del lado derecho, no es tan fácil. No es como cancelar aquí algo, sino que hay que sustituir lo que tenemos aquí arriba. Entonces, permítanme, voy a sustituir esto aquí. Esta va a ser la función que vamos a integrar a continuación. ¿Llegamos bien hasta aquí? B0 es igual a velocidad inicial. Exacto. Así lo Gracias. establecimos al inicio, ¿no? Del paso anterior. Bueno, listo, ahí está. Entonces, si empezamos a hacer la integral que está aquí indicada, ¿qué nos resulta? Tenemos la suma de dos términos que se están integrando. ¿Recuerdan eso a qué es igual? Si tienen la integral de f más g respecto a alguna variable, bueno, aquí le voy a poner respecto a x, por ejemplo. La suma de la integral de f de x más integral de g de x. Exactamente. Separamos las integrales y entonces nos va a quedar. La primera será la integral de at por dt. Ahí está, diferencial de t. Nunca hay que cuidar los diferenciales. Recuérdenlo siempre, incluirlos. Más la integral de quién ahora. La velocidad inicial. De velocidad inicial por el diferencial de t. Diferencial del tiempo. Ahí está. Sale Ajá. la aceleración. Exacto, porque Pero estamos suponiendo que es constante. Quedaría por t. Ah, no. Queda normal. Queda la aceleración fuera de la integral por la más integral. La velocidad. No, porque solamente sacamos la integral. Perdón, sacamos la Bueno, es que aceleración. ya estaba haciendo también el siguiente. Así queda. Ustedes van diciendo si están de acuerdo o no, con que Y este sería también el siguiente sale paso. la velocidad inicial, ¿no? De su integral. Exacto. En la otra integral, la velocidad inicial sale de la integral porque también es una constante. Y si este paso o este argumento no es claro, recordemos que la velocidad inicial la identificamos con un vector constante c. Sí. Entonces, pues la velocidad inicial es una constante. Así que podemos sacarla de la segunda integral que tenemos ahí. Ahí está. Queda la integral diferencial de tiempo. Bien, seguimos avanzando. ¿Cuánto vale la integral de este término? El primer término que está aquí. Sería 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿no? Más bien, sí, t elevada a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que sería t cuadrado sobre 2.
Exacto. Aplicamos la regla de integración que nos dice x a la Cadena, ¿no? n es igual a x a la n más 1 entre n más 1. ¿Sí lo recordamos? Es Sí. Sí, es una propiedad de las una, integrales, ¿no? una función, sí, es un resultado que incluso hasta en tablas aparece. Bueno, pues aquí lo implementamos tal cual, donde n, en este caso, vale 1. Entonces, al hacer esa integral, nos queda el vector a multiplicando a t cuadrada Entre entre 2 2 más velocidad inicial más velocidad inicial y ya no. Más constante. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de tiempo? De este de t. Bueno, 0. T, T, perdón. ahí está. Y como estas integrales fueron, o bueno, de hecho, la integral de la cual partimos es una integral no definida, aquí agregamos otra constante. Esta constante la voy a llamar D. Un vector constante llamado D. Y así sería, así estaríamos bien la forma del vector posición. Estamos llegando ya a esto. ¿Hasta aquí vamos bien con el resultado? ¿Con los pasos? ¿Vale? Entonces vean que no hemos aplicado nada que pues no hayan visto en un curso básico de cálculo integral. Ahora, viene la parte interesante. Hay que determinar cuánto vale este vector D. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Cuando el tiempo t es igual a 0 segundos, la posición de la partícula es, vamos a llamarlo así, R0. Que vamos a nombrar a este término la posición inicial de la partícula. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para saber, para identificar quién es ese vector D que aparece arriba? Pues como ya estamos trabajando con desplazamiento, sería el desplazamiento inicial, ¿no? Una posición. Ah, posición, sí, sí, sí. ¿Qué Posición. podemos hacer para ver quién es esta D? Para de alguna manera relacionarla con esta posición inicial. ¿Recuerdan qué hicimos con la velocidad? Con la función velocidad, cuando teníamos la constante C. Evaluamos, ¿no? En t igual a 0. Lo vamos a hacer aquí también. Entonces, en esta función, donde está este vector D, vamos a igualar en t igual a 0 o sustituir. Por lo Pues igual tanto, queda más D igual, ¿no? Entre 0 al cuadrado entre 2 más velocidad inicial por 0. ajá, Queda más D, ¿no? exacto. Por lo tanto, sustituyendo t igual a 0 en la ecuación para la posición, la posición de R de t, encontramos lo que me acaban de indicar, ¿no? Entonces déjenme aquí poner la función R de t será R de 0, porque estamos evaluando en t igual a 0 segundos. Esto es igual a esta ecuación, pero donde hemos sustituido t igual a 0. Entonces aquí tenemos un 0 al cuadrado. Ahí está, 0 al cuadrado. Esta t pues cambia por el valor 0. Y nos queda simplemente, como nos lo indicaron hace unos momentos, el vector d. Así, nada más. Es el único término que queda. Pero ¿qué dijimos hace un momento? Que cuando t vale 0 segundos, la posición de la partícula es una muy específica. Entonces lo igualamos a R0, al vector de posición.
inicial de la partícula. Por lo tanto, ya tenemos toda la información. Por lo tanto, el vector de posición adopta una forma bien concreta. El vector de posición, aquí vector de posición como función del tiempo, lo podemos escribir como, primero voy a anotar D, pero ¿de quién es o cuánto vale? Posición El inicial. vector de posición. Ujú. Exactamente, vector de posición inicial. Y entonces este D ya no lo pongo, que ya lo puse, ¿no? Ya lo sustituí por lo que vale. Más velocidad inicial por tiempo. Entonces aquí lo quito. Y le agregamos este término. Y ahí está. Esta ecuación, espero que les resulte familiar, es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí, profe. Así que bueno, ahí está el por qué un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene esa estructura. No es arbitraria, no es que a alguien se le haya ocurrido, sino que surge de analizar el movimiento bajo el supuesto de que la aceleración es constante. A esto llegamos. A esta ecuación llegamos. ¿Me proporcionan ahora la ecuación para el globo aerostático? ¿Cómo era la posición Y? Bueno, el vector de posición, ¿qué forma tenía? Era X Ajá, evaluada en T igual a 5 más 20T menos 8T cuadrada. más 20t, ok, menos 8t cuadrada. Sí. Ahí está entonces. Bueno, este vector de posición va en la dirección J, ¿no? No hay que olvidarnos de ese hecho. Entonces, noten, este es la posición inicial. Este 20, la velocidad inicial. Y este 8 es un 16 entre 2, ¿cierto? Sí. Este 8 lo podemos ver, que le voy a poner como 16 entre 2. Y este 16 es la aceleración dirigida hacia abajo, en este caso. Vean, así es el vector de posición, cuando la aceleración de un objeto es constante. Profe, me perdí tantito en por qué salió el 16 medios. No sé si me podría repetir, por favor. Porque ahí, como podemos ver, el vector de aceleración está a la T cuadrado entre 2. Entonces, para que se pareciera nuestro vector de posición del Lo globo, dividimos entre 2. ajá, Va, exactamente. va. O sea, es Gracias, lo gracias. mismo. Sí. Sí, así es. Este 8 lo podemos representar como 16 entre 2 para que el 16 lo identifiquemos claramente con la aceleración. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Hasta esta parte. No, profe. Ok. Vean, entonces ya
hemos acabado con el caso en el que la aceleración es constante. Ya conocemos cómo es la función velocidad. Ya conocemos cómo es la función posición. ¿De acuerdo? Ahora, escribir de forma vectorial las ecuaciones estas de aceleración, velocidad y la siguiente es muy útil por la siguiente razón que que les voy a comentar. Bueno, entonces, ahí lo dejamos esto, así, para que vean. Es más, hasta les puedo dar un tip aquí. Cuando ustedes vean, o en un problema concreto, les den una función de posición donde la variable t aparezca al cuadrado, sí o sí se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese es como que su huella digital. ¿De acuerdo? Ok, y por ejemplo, cuando ya está elevado más allá del cuadrado al cubo o a la cuarta. Ya no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo que se puede decir de forma tajante. No es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La función posición tiene que depender de la variable tiempo. O sea, la máxima potencia que debe de aparecer en t debe ser cuadrada. O sea Ah, que entonces podemos decir que si hay algo elevado a mayor que 0 está mal. No, es que no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, la fórmula como tal ya está implícita, ¿no? Ajá, o sea, ya. Entonces, ¿qué comportamiento tiene algo que está elevado al cubo? No del tipo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok. Así sencillamente se puede ver. Estamos diciendo que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una característica bien importante. Y de hecho, van a ver a continuación por qué es importante esto. A ver, dejen copiar esto, ecuación. Es para la velocidad y para la función posición. Vean. Entonces, todos estos cálculos que se acaban de hacer es para concluir esto. Déjenme quitar esto. Esto y esto. Y a esto lo podemos nombrar como ustedes lo conocen. Movimiento rectilíneo que va acento en la primera I. O no, creo que no. No, en la segunda. Rectilíneo uniformemente acelerado. O como lo suelen denotar, MRUA, ¿no? Estas son las dos ecuaciones. ¿Vale? Esa es la ecuación. La primera Ah, pues podemos sí. nombrarla la ecuación de la velocidad, porque nos dice cómo cambia la velocidad en términos del tiempo. Y la segunda es la ecuación de la posición, que nos indica cómo cambia la posición dependiendo del valor del tiempo. Había Si otra, ¿no? Eran estas son tres, ¿no? estas son las básicas. Con estas, ustedes pueden calcular varias cosas. Por ejemplo, vean aquí. Este tipo de ecuaciones nos están describiendo una situación en la que la partícula podría estarse moviendo en un eje, en dos o incluso en tres, pero siempre con aceleración constante. Ese es el detalle. Por eso es uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante. Entonces voy a dibujar aquí el eje X, el eje Y y el eje Z lo voy a poner ahora aquí. En lo sucesivo, cuando analicemos problemas, vamos a imaginarnos que estamos viendo a este sistema de coordenadas de frente, es decir, con el eje Z saliendo de la pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a imaginarnos que vemos esto de forma lateral y entonces el eje Z está saliendo de la pantalla. No lo podemos ver porque está yendo hacia nuestros ojos, ¿de acuerdo? Solamente podemos ver el eje X y el eje Y. El eje Z
pasa desapercibido. Bueno, entonces caso 1. Caso 1. ¿Qué pasa o cómo estas ecuaciones se reducen al caso en el que el movimiento se realiza solo en el eje X? Hablemos, por ejemplo, de un auto, de un tráiler, de, no sé, de un niño corriendo, solamente en el eje X. Entonces, esta ecuación de la velocidad se puede escribir de esta forma. Vean, componente X de la velocidad como función del tiempo, dirección Y, porque estamos en el eje X. ¿Esto a qué va a ser igual? A aceleración, voy a poner aquí, a aceleración en el eje X por el tiempo, más velocidad inicial en el eje X. Y todo esto que he escrito por el vector unitario Y. ¿Sí estamos todos de acuerdo? La ecuación que tenemos aquí arriba, esta, se escribe en forma de en su componente X de este modo. Vean. Siguen teniendo notación de vector, ¿no, profe? Exacto, seguimos escribiendo en notación de vector. Entonces, ¿sí es necesario ponerle la flechita ahí o lo podemos poner así? No, aquí es la componente. Ah, vale. Por eso ya no obtiene el vector, porque si fuese el vector, entonces Ya iría quito con... esto Vale. y pongo la flecha. Pero no, aquí estoy hablando de solo la componente. La componente X del vector de acá arriba. ¿Y qué pasa con el vector de posición? En el caso del eje X, pues simplemente es X de t. Vector unitario Y. ¿Y esto a qué es igual? A una posición inicial, x0, más una velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Más, voy a poner aquí, voy a ponerlo así, un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Y todo esto con el vector unitario Y. ¿Vale? Estas ecuaciones entonces nos están describiendo un movimiento que se ejecuta solo en esta dirección, en el eje X. A la izquierda o a la derecha, o hacia el este o oeste. ¿De acuerdo? Estas ecuaciones. Esta pareja de ecuaciones. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Vale. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento que nos interesa analizar ocurre solamente en el eje Y? Es decir, solamente en esta dirección. Cuando se dejan caer, por ejemplo, un objeto desde el techo de un edificio hacia el suelo, o cuando se lanzan unas llaves hacia arriba. Era de que, por ejemplo, la posición final ya termina siendo 0, ¿no? Igual a aceleración. O algo No, así. no, no. No, no, no. De hecho, vamos a escribirlas. Vamos a escribir las ecuaciones. A ver. Entonces, las ecuaciones, les voy a poner de otro color para hacer la diferencia. Será, caso 2, movimiento se realiza solo en el eje X, perdón, solo en el eje Y, en el eje Y. Ahí está. Vamos a escribir estas mismas ecuaciones, exactamente la misma estructura, excepto por un detalle. La aceleración en el eje Y, cuando un objeto se lanza de forma vertical al suelo o cae de forma vertical al suelo,
la aceleración tiene un valor muy concreto y una dirección también bien específica. Entonces, estas ecuaciones, vean, o sea, le hago tal cual copy-paste y lo único que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de componente X, componente Y. Y en lugar de la aceleración en el eje Y, le voy a dar una forma bien concreta. Y también el cambio, ¿no? En J. Sí. Esta es G. Que seguramente ustedes recuerdan cuánto vale. Aquí es J y aquí es J. Donde G, vamos a observar el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración debida a la gravedad. Y este menos que está indicando que la aceleración siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Y tiene un valor bien específico que es el que está aquí mostrado en pantalla, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí también es en I, abajo. No, estoy escribiendo solamente en No, la velocidad pero en el J. la de abajo. Ahora voy a escribir la función posición todavía no lo hace. respecto a Le falta poner la componente I en la velocidad inicial. velocidad. Sí, muchas gracias. Perdón. Entonces aquí es BY, BCOY. Ahí está. Y esta sería la forma de la función velocidad en el eje vertical, donde la aceleración no es cualquiera, tiene un valor bien concreto, bien específico, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora la función posición, bueno, entonces ya no es cualquier cosa, aquí es componente Y, en la dirección J, y entonces ya no es una posición en el eje X, se vuelve una posición inicial en el eje vertical. Aquí la velocidad ya no es en el eje X, sino es en el eje Y. Y esta aceleración ya no tiene cualquier módulo. Tiene el módulo que llamamos G. Y ya no tiene cualquier Sería dirección. menos un. Ah, sí, lo que iba a preguntar. Menos medio de G, ¿no? Menos, exactamente. Porque la aceleración, esta aceleración siempre tiene dirección Y negativa. Y aquí entonces lo cambiamos por J. Ahí está. Bien. Ya tenemos, partiendo de esta ecuación vectorial, dos casos que ustedes conocen perfectamente. Movimiento en el eje X y movimiento en el eje Y. Sí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. Entonces, ahí están los dos de los primeros casos en los que el movimiento tiene aceleración constante. Eje X, o sea, 100%, movimiento 100% en el eje X o movimiento 100% en el eje Y. Y ya para terminar, les voy a poner el último caso, que también se cumple como parte de estas ecuaciones, o sea, de estas dos. Es el movimiento llamado tiro parabólico, o en algunos lugares lo conocen como movimiento de proyectiles. ¿Cuál es la característica de este movimiento de tiro parabólico? Que en esta situación el movimiento se ejecuta en dos dimensiones. Entonces, caso 3, movimiento se realiza en dos dimensiones. Lo vamos a conocer como movimiento parabólico. Movimiento parabólico.
¿Qué pasa en el movimiento parabólico? Como se está ejecutando en 2 dimensiones, ¿qué necesitamos? Pues las ecuaciones del caso 1. Ahí están. O sea, literal, copy-paste. Y las ecuaciones para el movimiento en el eje vertical. Solo que en el movimiento de tiro parabólico resulta que en el eje X no hay aceleración. En el eje X, la componente de la velocidad no presenta aceleración. Entonces, este término se hace 0, lo podemos quitar. Y aquí abajo, en la función posición, también lo podemos quitar. No hay aceleración cuando un movimiento se ejecuta de forma de tiro parabólico. Entonces, vean, así queda. Así de simple queda esto. En este caso no agarraríamos la constante de la aceleración, profe. No, la componente, la aceleración debido a la fuerza de gravedad, actúa en el eje Y, Ajá, no en el eje X. solo en el eje X. Solo en el eje X, ¿qué cosa? Creo que Ajá, que solamente en el eje X no se toma en cuenta aceleración. no hay aceleración, es correcto. ¿Vale? Eso es lo que estaremos encontrando. Así que esos son los 3 casos en los que el movimiento se ejecuta con aceleración constante. Un movimiento 100% en el eje X, un movimiento 100% en el eje Y o una combinación de ambos, conocido como movimiento o tiro parabólico. Y estas ecuaciones las obtuvimos tan solo de resolver esta ecuación vectorial. ¿Qué es en lo que nos vamos a concentrar a partir de la siguiente clase? En resolver problemas de cualquiera de esos 3 casos. Caso 1, analizar, por ejemplo, la situación en la que un automóvil transita sobre una vía, sobre una autopista. También, ¿qué otro tipo de problemas? A veces los típicos, tren A, tren B, salen en 2 posiciones distintas sobre una misma vía y no sé, determinar si estos objetos van a colisionar o no. O, por ejemplo, si un automóvil está transitando en el largo del eje X y no sé, si me ocurre, hay un segundo objeto que está, un segundo automóvil que pretende alcanzarlo y ambos van por la misma vía. Entonces son ejemplos en los que el movimiento se realiza en el eje X. Ejemplos en el movimiento en el eje Y, tiro vertical, lanzamos unas llaves hacia arriba, ¿no? Para, por ejemplo, no sé, pasárselas a alguien que está en un piso superior, entonces se las lanzamos. Es un movimiento vertical. Caída libre, cuando simplemente dejamos caer algo que se encuentra en una cierta posición por arriba del nivel del suelo. Y el movimiento tiro parabólico, cuando se patea una pelota, cuando se lanza justamente un proyectil, de ahí el nombre, movimiento de proyectiles. Así que eso es lo que vamos a analizar durante las siguientes sesiones. Este tipo de movimiento. Pues aquí, preguntas, comentarios sobre lo comentado. No, profesor. Ok. Bien, entonces, para terminar la sesión de este día, les voy a mostrar el ejercicio que les voy a pedir que realicen para la siguiente clase. Justamente como respuesta a la pregunta que nos hicieron hace unos minutos, bueno, hace ya varios minutos de hecho, si íbamos a analizar el caso en el que la aceleración no es constante. Y justamente de eso trata el problema 36 que aparece ahora en pantalla. La aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una línea recta está dada por esta ecuación.
A igual a 4 menos t cuadrada. Asuman que el movimiento solamente es en el eje X, ¿de acuerdo? Solamente en el eje X. Donde A nos dicen que se mide en metros sobre segundo cuadrado y t en segundos. Teniendo esta información, a ustedes les piden determinar las expresiones o ecuaciones para la velocidad y el desplazamiento o incluso la función posición en términos del tiempo. Suponiendo, aquí es la parte importante, que t igual a 3 segundos, la velocidad vale 2 metros sobre segundo y x vale 9 metros. A ver, antes de terminar la sesión, lean con atención el problema y díganme si hay algo del problema que no les está quedando del todo claro, para que lo puedan realizar o tengan pistas de cómo hacerlo. Es una función de la aceleración que depende del tiempo. Es decir, no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, esa parte queda descartada en automático. ¿Qué tendrían que hacer? Que solo se mueve en el eje X, ¿no? Sí, asuman, por simpleza, que solamente se mueve en el eje X, para que les sea más fácil. Pero entonces no tiene aceleración como tal. Sí, es esta. Este es el valor sí, de la aceleración. Entonces ya lo vi. tendremos que integrar a la aceleración y como no es constante, pues entonces tendremos que tomar los valores que nos están dando para tiempo y velocidad, ¿no? En este caso, a B0 lo tendremos que tomar como esa velocidad que nos está dando ahí. No, Bueno, esta es aceleración. Esta es función de aceleración. Aquí está diciendo, la aceleración de un objeto es esta. Sí, pero me refiero a que para encontrar la velocidad Ajá. tendríamos que integrar a eso que tenemos ahí como aceleración Sí. y a eso multiplicarlo por el tiempo que nos da ahí, ¿no? No. A ver, No, no, tómele. A ver, déjenme ver si podemos hacer. Ok. Déjenme cambiar de pantalla para que les ponga. Aquí está. Esto es bueno. Lo que vimos, aquí está. Aquí están los pasos. A ver, ¿qué les están dando a ustedes como información? la aceleración nada más. Exacto, les están dando este término. Esta función. ¿Qué tenían que hacer con ella? Integrarla. Integrar, ok. Entonces van a partir de esta ecuación, esta, y del lado izquierdo, ¿qué les queda? O sea, así sin más, ¿qué resulta de la parte izquierda de esta ecuación encerrada en color rojo? Pues la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Exacto, es como cancelar esto, ¿no? Así lo dijimos. Entonces, hacemos como de la vista gorda y esa integral cancela con ese diferencial y queda simplemente velocidad como función del Sí, tiempo. y bueno, ahora mi pregunta es lo más bien la pregunta era que esa constante la tomamos como la velocidad que nos está dando ahí, No, o más bien lo que nos dice eso es que en un tiempo 3 la velocidad es 2 metros por segundo y... exacto. Esa es la información que les están diciendo. Que en 2 segundos, t igual a 2 segundos, la velocidad tiene un cierto valor. O sea, esa información, ¿para qué la van a ocupar? Para determinar cuánto vale la constante c. Ok. Y entonces también esa posición de 9 metros es diferente de donde inicia el cuerpo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos asumir que la velocidad inicial de esta... Ok. Sí, no podemos estar tan seguros de que ese valor que ustedes obtengan pueda ser considerado la velocidad inicial, tal cual, como lo hicimos aquí. Aquí nosotros evaluamos en t igual a 0 y con esa idea afirmamos o comentamos que la velocidad inicial de la partícula
era B0, este que está aquí. En el problema les están dando otro tiempo. Sí, sí. Ok. Y una vez que tengan esta función de velocidad, Pues ya obtenida la velocidad, tenemos que encontrar la posición inicial. la función posición. ¿Cómo determina la función posición? Derivando no, integrando a la velocidad. Integrando a la función velocidad. Entonces, una vez que conozcan cuánto vale, por ejemplo, esta constante C en su problema, en el problema 36, pasan a esta otra ecuación. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, les queda ya de manera inmediata la función posición. Van a tener aquí que sustituir la función que obtuvieron del cálculo anterior y volver a integrar. Sí, Ahí, ¿cuál es el supuesto que les están dando como información? que nos dice que en un tiempo de 3 segundos, Ajá, eh, la velocidad es 2 metros sobre segundo si se encuentra a 9 metros de donde empezó, ¿no? del observador. El observador, sí. Así que ahí está. Con esa información, sabiéndola ocupar correctamente, pueden conocer el valor de esta constante D. O sea, el procedimiento es similar a lo que nosotros vimos aquí. Con la única excepción, única pero muy importante, que la aceleración no es constante. Vale 4 menos t cuadrada. Ok. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? ¿Algo del enunciado del problema que siga sin quedar totalmente claro? No, profesor, todo bien. Ok, bien. Pues entonces, este es el ejercicio que vamos a realizar la siguiente clase. Es un ejercicio en el que, como pueden notar, la aceleración no es constante. Entonces, bueno, para que vean qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de situaciones. Y una vez que pasemos ese ejercicio, entraremos ahora sí de lleno al llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero hablando o resolviendo problemas y discutiéndolos, claro, en cualquiera de estos tres casos. Movimiento en el eje X, movimiento en el eje Y o una combinación de ambos llamado tiro parabólico. Ok, sí, profe. Bien, jóvenes, pues damos por terminada nuestra sesión de este día. Que tengan excelente tarde. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta luego. igualmente, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.